está. Ok, ya está. Vamos a esperar. Gracias por verificar siempre eso que me confundo. Ujú, pero todavía no me aparece. Ahí está ya. Ok. No, espera, se escucha bien. Sí, 3, 2, 1, 45, 24, 33, 24, 28, 39, 44. A ver, habla rápido número. A ver, creo que voy a subir un poco más. Cualquier cosa, si empiezas a escuchar como distorsionado, me avisas. Le subí un volumen ahorita. A ver si. ¿Se escucha bien ahí? ¿No se escucha distorsionado? No, se escucha bien. Vamos a ver aquí. Ah, se escucha mejor. Ok, sí. Ok. O sea, bueno, vamos a arrancar entonces. Ahí disculpen. Eh, Tendremos un día un buen equipo que esté coordinando todas estas cosas. Días que tendremos. Bueno, estamos ready, set, go. El tema de hoy es un curso de milagros. Dice su uso, parte 2. Ok. Me acoparo un poquito más aquí, esto sí. No se podrá más. Ahí creo que está. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con este programa de hoy, Don Goodman. Vamos a ir directo al desglose del tema. Y es que ayer platicábamos que el curso de milagros se divide en tres: el libro de texto o contenido, el libro para el maestro y el libro para de ejercicios. ¿Ok? Entonces, hablamos un poco del libro de texto, del contenido. Ahora hablemos un poco del libro de ejercicios. ¿Sí? Hablamos ayer, para manera de resumen, que el libro de contenido, pues lo que te detalla es un trabajo en tu mente para poder identificar, o primero para cimentar en tu interior la idea de lo trascendente, de entender que el origen de todas las cosas está en eso que llamamos espiritual o trascendente, lo que está más allá de la física, la metafísica, y que el libro te invita a eso, a entender que el origen de las cosas, todo viene de ahí, que la idea de esta, llamémosle Matrix, se sustenta en el miedo, en el temor, en la idea de separación, de verte diferente. Todo eso es lo que va trabajando el libro para poder ir rectificando tu mente y conectándote más con tu interior, con lo que realmente eres. Sí. Ok, ahora bien, hablemos un poco entonces de qué trata el libro de ejercicios. Freddy, adelante. Bueno, el libro de ejercicios son como, se está metiendo todos amigos, como 300 y algo de ejercicios que están pensados en uno para cada día. Cuando pasa un año, pues lo vuelves a repetir. Entonces, lentamente lo que se produce es un trabajo de autosugestión, de programación para deshacer conceptos sobre la ilusión, ¿no? Es básicamente eso. Ok, entonces son prácticas diarias sobre qué tipo de ejercicios, de qué tratan estos ejercicios. Yo estuve viendo algunos, ¿verdad? Y lo que estuve observando, que los ejercicios son actividades basadas en lo que el texto de contenido te está tratando de enseñar o de mostrar a partir de repetición. Recuerdo una de las primeras que decía, ve todo lo que, hace un ejercicio de ver todo lo que está a tu alrededor y repite, nada de esto es real, nada de esto no sé qué. Eso es lo que veo. Pero tú que has profundizado más, esos ejercicios, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué tratan cada uno de ellos? Bueno, son 360 o 350, no puedo entrar en detalles sobre todos, pero es un proceso. Como digo, Sí, sí, no, lo no, que yo no te hace estoy pidiendo, perdón, es yo no te estoy desarrollar. pidiendo que, perdón, no te pido que me des detalles de ellos, solo que a manera de general, ¿cuál es la intención de los ejercicios? ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios? ¿Qué es lo que están trabajando en ti al momento de practicarlos? Lo que acabo de decir antes, que eh,
se lleva a cabo una autosugestión para deshacer del subconsciente la serie de ideas que están basadas en el ego, en el apego, en la creencia, en la ilusión del mundo. Básicamente eso, tiene que desarmar, y para desarmar tienes que llevar a cabo un deshacimiento, y el deshacimiento requiere una disciplina, y hay ciertas herramientas a través de las cuales puedes deshacer todo ese enramado. O sea, hay una parte um, intelectual, digamos, de información, pero luego hay que practicar. Entonces, aquí lo que te pone son ejercicios para tú mismo llevar a cabo el proceso de deshacimiento, ¿sí? Del enramado. Sí, muy bien. Digamos de toda la choricera de lo que la Biblia llama el mundo, el sistema del mundo, es decir, toda esa estructura que existe en el planeta, tanto social, mental, psíquica. No, en nosotros, en Correcto, nosotros. correcto. Sí, no, yo me refiero en el mundo en el sentido de todo lo que ha sido diseñado para programarte, que te desconecte realmente de lo esencial. A eso me refiero, a eso es lo que quería decir. Es decir, porque cuando tú te desarrollas en esta vida, todo lo que ves, todo lo que los comportamientos sociales, la cuestión de tu mundo interior, es una proyección de lo exterior. Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que me refiero. Me gusta, por ejemplo, cuando Juan habla y dice que el mundo son estas cosas, la avaricia, no sé qué, de los ojos. Me refiero a todo aquello que tuerce realmente lo esencial y que te desconecta de tu esencia, ¿no? Sí, bueno. Muy bien. Ok. Hablando un poco del texto de ejercicios, me interesa desde tu perspectiva, porque usaste la palabra programación por ejemplo, hace unos años hay mucho de lo que se conoce como el coaching y del trabajo realmente de transformación interna que utilizan conceptos como la neurolingüística y de algunos hablan de programación cuántica, bueno, tantos términos que hay. Conocemos conceptos como por ejemplo los mantras, que también pues son técnicas muy antiguas que se basan en la repetición. Y hay algo que el texto menciona, no recuerdo realmente cómo lo dice, pero algo que se me quedó sembrado me llamó mucho. Y es que habla también que a través de la repetición es que se logran, o sea, lo entendí así, de la repetición a la práctica continua de cosas, es que se logran programar y desprogramar comportamientos errados. Entonces, al hablar de programación, suena un tanto, vaya, si alguien quiere verlo desde el punto de vista negativo, como más bien de lo que estamos tratando de salir, de una programación, y otros hablan de una reprogramación. Suena esto muy parecido a lo que la Biblia también habla de renovar vuestra mente, la mente de Cristo. O sea, este es el objetivo también que tú observas en este libro de ejercicios. ¿Cómo lo podrías explicar? En el libro de ejercicios y en general, lo que es la información del libro, que es cuando nosotros venimos al mundo, o sea, al universo, empezamos a ser programados, ¿sí? Se crea un paradigma de ideas, creencias, conceptos y todo eso, que es un espejismo, que es un sueño, mm, es la realidad o la percepción, como dice el curso, ¿sí? Entonces hay una percepción, tú piensas que es así, esto es como creer que la Tierra es plana porque miras el horizonte del mar y ves una línea, ¿no? O porque el hecho de que estás en un desierto y empiezas a alucinar, ves un oasis y crees que efectivamente hay un oasis ahí, ¿no? Entonces, hay una percepción que tienes, pero la percepción no significa que lo que estás percibiendo sea real, ¿no? Entonces, todo se basa en eso, toda nuestra percepción de la vida, las ideas, el existencialismo, por qué esto, por qué lo otro, objetivos, todo es un enramado que empieza a desarrollarse desde que somos niños, ¿sí? Lógico, como estaba diciendo antes, influye la forma de pensamiento y las creencias de otros que influyen en nosotros, como los padres, los profesores, etcétera. Entonces, digamos que entre todos nos estamos programando y reprogramando dentro de esta ilusión del engaño, de modo que toca empezar es a llenar el vaso que tenemos, que está lleno
de una información, no voy a decir fútil, sino que no sirve, ¿sí? Que está basada en un engaño y no la puedes vaciar porque no puedes dejarlo vacío, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es empezar a introducir el contenido correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a empezar a derramar. Y en ese proceso lentamente el color del agua va a ir cambiando hasta que se vierta todo lo oscuro y quede completamente transparente. Entonces hay un proceso, ¿no? Y ahí es donde está la importancia del nuevo conocimiento, del conocimiento correcto, pero también está la parte importante de lo que es la práctica, porque sin la práctica el conocimiento es simplemente teórico. Eso es como cuando vas a sacar un carnet de conducir. Hay primero una cuestión práctica y después hay una cuestión teórica y luego una cuestión práctica, ¿sí? Entonces, primero los datos y la información y luego, ¿sí? Cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo el curso. Tiene que deprogramar, ¿sí? Como se dice en inglés, deprogramming. Tienes que deshacer la estructura que ya está y para eso necesitas introducir nueva información y empezar a llevar esa información a la práctica. Perdón, sí, exactamente a eso me refería con cuando quise introducir lo del versículo de la Biblia y tú bien lo mencionaste en la creación de este universo. Por eso aquí la palabra cosmón, ¿no? Cuando Juan habla de esto y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí más adelante quiero seguir viendo esto, porque todo lo que hay en el mundo, entonces aquí te explica, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver con el siguiente verso. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Ok, es lo que me refería exactamente. Tú lo acabas de afinar todavía más cuando hablas de la idea de la percepción de las cosas, porque exactamente eso es lo que quise decir cuando saqué a colación este versículo, esa programación que recibimos a partir de todo lo que percibimos, ¿no? Y recibimos de lo que percibimos. Qué interesante. Entonces, y me gusta también el libro, el curso utiliza mucho la palabra percepción y empieza a darte ejemplos de percepción. Ustedes perciben esto, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo pensaba hoy, imagínate una persona que de repente, pues, aquí en Latinoamérica lo vivimos más y en estos países centroamericanos con la cuestión de las maras. Yo pensaba hoy, reflexionaba esto viendo una persona. eh, Imagínate una persona que estuvo en las maras, ¿no? Y que, o en el narcotráfico, y que toda su vida, eh, bueno, no toda su vida, sino que vivió un mundo de escasez, un mundo de pobreza económica, y entra entonces a este mundo oscuro y empieza a agenciarse de dinero y a tener mejor ropa, bueno, digamos, mejor alimentación, entre comillas, ¿no? Pero bueno, accede a todo lo que su paladar desea, la forma de vestir, etcétera, etcétera, joyas, etcétera, y de repente pues de alguna u otra manera esta persona cae presa y quiere tener, dice ella, tener un encuentro con Dios, pero qué chocante ha de ser, qué chocante ha de ser cuando estás en un proceso de rehabilitación, llamémoslo así, tal vez no la rehabilitación como quisiéramos, pero vaya, la que exista. Y entonces, ¿te acuerdas que andabas los tenis de última moda? ¿Te acuerdas que andabas la cadena de oro de último momento? Y ahora estás metido en un cuarto tratando de entender realmente qué es Dios, qué es la voluntad de Dios, pero te ves nuevamente en escasez y ves que alguien anda unos tenis bonitos y recuerdas, y, y esto realmente es la vida del cristiano, por decirlo de alguna manera, vivir en esta escasez, entras otra vez en esos conflictos. Entonces, a lo que voy es que este tema de la programación y la reprogramación es un tema bien interesante porque es desde el inicio, o sea, uno, uno que ya ha caminado con estos conceptos entiende un poco mejor lo que realmente es la esencia de las cosas, ¿no? Que no es embelezarte, como dice Juan, en la vanagloria y en lo que realmente el sistema te dice que es lo que te da valor, y con esto no estoy diciendo que sea malo, que le guste algo lo que llamamos buenas cosas, ¿no? Para vestir, para andar, para disfrutar, para hacer, no, es la percepción que el mundo o el sistema te da de vanagloriarte a través de que te sientas con identidad a través de las cosas materiales que obtienes. No que sean una expresión
como dice la Biblia, una manifestación, o como dice, buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas, o sea, una añadidura, sino que sea la esencia de tu esencia, ¿no? Que te identifiques plenamente con lo material como una cuestión de darte identidad. Meditaba eso hoy y bueno, volviendo, no sé si quieres comentar algo de lo que estoy diciendo antes de pasar al siguiente punto, o paso al siguiente punto. No, no. Muy bien, entonces, siguiendo, te decía esta cuestión de todas estas, llamémoslo así, nuevas formas de, del coaching o de diferentes expresiones de ayuda al interior. Decirle a Adriana que deje de golpear, por favor, hija. De ayuda al interior, ¿sí? Como esto de... ¿Hay alguna diferencia entre lo que el curso de milagros hace con llamémosle, libro de tareas con lo que se llama hoy la neurolingüística o la repetición de mantras o de frases? ¿Hay alguna diferencia o crees que tiene su... O sea, ¿cómo ves esta cuestión? Observando o paralelismos. Dado que la mente funciona, dado que la mente funciona como una computadora, hay parámetros que van a ser comunes en diferentes formas de trabajo. Vas a encontrar que hay herramientas, o sea, porque funcionan ciertas herramientas en algún nivel, ¿no? De la música, sí, en muchísimas áreas, sea desde la música satánica, como puede ser la música comercial, como puede ser la música evangélica, como puede ser la música folclórica, o sea, como música. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vibración, ¿sí? Y los pensamientos son vibración. Vas a encontrar también en la psicología, vas a encontrar también en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque los fármacos, ¿sí? Inducen cambios químicos dentro de la sangre. Entonces el cuerpo tiene una reacción química e influye también en la conciencia superficial, ¿no? O sea, el comportamiento de la psicología superficial, ¿no? De la psique, perdón, del comportamiento, de la conciencia superficial. Luego vas a encontrar también palabras, sí, palabras que tienen un componente. Entonces tú puedes utilizar ciertas definiciones en cualquier área. Lo utilizan los políticos en su demagogia, lo usan en los noticieros, lo usan en la publicidad. O sea, siempre son palabras específicas, se usan en la evangelización, se usan, aparecen en la Biblia. O sea, ¿por qué se utilizan ciertas palabras? En cualquier área, en la educación, en el sistema de justicia, en el vocabulario económico. Entonces hay palabras y todas tienen una resonancia y todas tienen una incidencia en el subconsciente, ¿no? Entonces va a haber cosas y después también va a haber un tono en la voz, va a haber también unos ademanes o un comportamiento. Y todas estas cosas, lógicamente, van a incidir porque si entendemos que la mente funciona, porque el cuerpo, tanto el cuerpo como la mente funciona como una computadora, por eso muchas cosas estas que le pinchan a la gente introducen elementos que están relacionados con un circuito cerrado, ¿sí? Que es todo electrónico y con nanotecnología y que funciona y transmite y recibe ondas, ¿no? Entonces, o sea, se comunica, quiero decir, o sea, recibe ondas y las modula y también envía información. Entonces, lo mismo es la mente. Por eso se ha trabajado tanto desde los años 50 en el concepto de los sigilos, los mensajes subliminales, en diferentes imágenes a través de los anuncios, a través de los dibujos animados, a través de tantas cosas. Y hay un bombardeo, ¿no? Y vemos que ya es algo descarado, ya ni siquiera tratan de hacerlo de forma sigilosa, sino que los mensajes son muy directos, ¿no? De modo que se lleva a cabo un bombardeo tan grande que se está reconfigurando la mente de muchas personas, pero como digo, la parte de la mente superficial, no de la mente trascendente, sino lo que es la parte psíquica del que está relacionada con la percepción, ¿no? Entonces, lógicamente vas a encontrar que va a haber herramientas que se usan en el coaching, va a haber herramientas que se usan en el curso que son comunes, ¿sí? Porque toman como principio el hecho de que la mente funciona como una computadora. Déjame buscar algo aquí que me llama la atención. Este programa. Quiero entender la palabra la definición de la palabra programación. Bueno, primero, neurolingüística. O sea, definición de neurolingüística. O sea, que me aparece. Es una, dice, la neurolingüística, dice, es una.
¿Qué acepto? Es una disciplina. No, es una disciplina que estudia la relación que existe entre el cerebro humano y el lenguaje. Analiza el funcionamiento de aquellas partes del cerebro que favorecen el conocimiento, la comprensión y la obtención del lenguaje, tanto escrito como hablado. Es un campo de estudio interdisciplinar, ya que compone su teoría y sus métodos aplicativos partiendo de otras disciplinas como la lingüística, la neurociencia, la neurobiología, las ciencias cognitivas, la neuropsicología y la computación científica. Escribe los sistemas fisiológicos en los cuales el cerebro procesa la información, vincula el lenguaje y analiza las teorías de carácter lingüístico y psicolingüístico. Ok, o sea, aquí viene la Mira, pregunta. mira, Ajá. perdón, un Sí. ejemplo en la broma que hacía el otro día de cómo predican los dominicanos, ¿no? Que bueno, que también se ha adherido a muchos predicadores durante décadas, ¿no? Se está metiendo mi propio audio. Y tú los escuchas cómo hablan, ¿sí? Y no realizan una exposición, como podrías escuchar a cualquier conferencista hablando, sino que empiezan a regañarte, ¿sí? Y suben la voz, y no sé qué. ¿Por qué hablan de esa manera? Porque funciona en Latinoamérica, que es una sociedad donde la mayoría de personas crecen a base de regaños, ¿sí? Entonces ya hay una programación donde la información te entra a través del regaño. Pero si escuchas es una persona enseñar así en Europa, pensarían que tiene algún problema mental, porque no tiene ningún sentido que se ponga a gritar de esa forma, porque no los han educado a través de eso. Entonces lo que tú estás asimilando es que hay una persona que no está mentalmente bien, sí que se pone a gritar. Pero en Latinoamérica no lo ven normal, sino que incluso se emocionan. ¿Por qué? Porque el subconsciente está recibiendo una información de la manera que aprendió a asimilar información, que es por medio del regaño. Entonces se lleva a cabo una programación, por eso hay herramientas que funcionan en unos lugares y en otros no, dependiendo de la programación que la persona previamente recibió. Y lo mismo en las interacciones. A veces interactúas con alguna persona y él está acostumbrado a hablar de una manera, otros no. Por ejemplo, tú escucha el tono en el que se hablan los griegos entre ellos o los italianos entre ellos, y, por ejemplo, alguien de Latinoamérica diría, uy, yo creo que se están insultando. ¿Por qué? Porque uno no se habla con otra persona así, salvo que esté enfadado, pero para ellos es normal, ¿sí? O a veces los ingleses entre ellos. Entonces, hay unos patrones O los que, cubanos que que son hablan que cuando te comunes, están montando a la madre. bueno, que son comunes. Por ejemplo, en Ajá. Colombia, son muy de tratar de hablar de forma Sí, muy elegante, suavecito, muy. sí, muy suavecito. Si alguien levanta la voz y dice algún insulto, ¡oh! Dijo tal Sí. palabra. No, Por eso como son los muy niños bestias las chiquititos. Dijo la colombianas. palabra con M, dijo la palabra con M, como los niños chiquitos. Pero son sociedades, entonces ahí cómo responde el comportamiento es quién tiene el lenguaje más excelente. Entonces, el colombiano que quiere impresionar a un profesor o algún tema científico, busca siempre un lenguaje muy rebuscado, muy académico, bien pronunciado. Entonces, dentro de la sociedad entienden que eso es de admirar porque es un lenguaje bien um, estructurado, pero si llega alguien y le insulta, aunque sea de forma elegante, no están acostumbrados a ese tipo de sarcasmo, ¿no? Dirán, esta persona es mal educada. Entonces te das cuenta que hay programaciones que ya están definidas y nosotros respondemos a esas programaciones en función de cómo crecimos, ¿no? Pero el programa está ahí. Nos pudieron haber programado de una manera, pero no respondemos ahí porque no nos significa nada. Hay gente que, por ejemplo, el israelí no responde a la autoridad, ¿sí? No, si viene alguien y le dice, yo soy tu jefe y tal, le dice, ¿qué es mi jefe? Ni qué es mi jefe, tú no eres nadie. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al concepto prusiano de la autoridad, de que hay alguien encima de ellos, se consideran que todos son iguales. ¿Bien? Pero en otros lugares que sí están acostumbrados, por ejemplo en Latinoamérica, después de la invasión de los españoles y otros, entre comillas, conquistadores, se acostumbraron a hablar el concepto del usted, ¿sí? Que introdujeron los españoles. Entonces, hay una gente a la que le hablas porque es superior, ¿sí? Y se crea como una especie de diferencia utilizando este lenguaje de el usted, su señoría. A otros lugares, por ejemplo, como te digo, en Israel, eso no tiene ningún sentido. Sí, Nadie le ahora. habla así a nadie. Ni siquiera en el ejército, si es un superior, tú no le hablas como si fuese superior a ti, le hablas por su nombre de pila. Sí, yo introducía esto de entender el concepto de neurolingüística porque, pues, a priori yo observo en lo poco que puede ver del libro de ejercicios que, pues, se basa en esto, o sea, en un trabajo a través de la repetición y a través de la vocalización, fonética y lectura sí, de tratar mm,
de implantar, llamémoslo así, o reprogramar realmente en la mente. Esto es lo que yo veo en el libro. Entonces yo veo, o sea, podría decir que veo una programación neurolingüística y veo también esta cuestión de lo que llaman, ¿cómo se llama? Ay, esta palabra, los mantras, no, repeticiones, repeticiones. Eh, el curso La enfatiza mucho, autosugestión. sí, el curso enfatiza mucho eso, ¿no? Que a través de la repetición de cosas es, es así. Entonces, eso es lo que nos está diciendo realmente que lo que está detrás de esto conoce muy bien el funcionamiento del cerebro humano y la psique humana, que por eso pues trabaja esto. Y es lo que muy poca gente no entiende, que al final muchas de las cosas que se basan en los textos espirituales es precisamente en el conocimiento pleno del funcionamiento del cerebro y que por eso pues se instituyen prácticas y que todos los rituales religiosos, el trasfondo que está de la repetición es programación, ¿verdad? De Claro. ideas, conceptos, ¿Lo ¿no? ves? ¿Lo ves en la Torá? La Torá es un ejemplo claro de programación neurolingüística. Tomarás esto y se lo dirás a tus hijos y lo repetirás y los pondrás a los dinteles de vuestras puertas y en los portones y lo dirás a tus hijos y los hijos a vuestros hijos y cada mañana y el día del Shabbat, ¿verdad? ¿Por qué esa repetición? Porque se produce una programación neurolingüística en un idioma que tiene códigos numéricos, que tiene códigos de sonido, que tiene códigos incorporados que se van a quedar no solo impregnados en la memoria, sino en el ADN. Entonces se crea una programación a través de esta información. Y lo mismo a la inversa, el sistema, ¿sí? Los políticos, el sistema judicial, todo lo que hace la nobleza negra, el Vaticano, toda esta red, los jesuitas, ellos también utilizan programación ¿para qué? Para inducir en la mente de las personas, o sea, en la mente superficial, la idea de que ellos tienen una superioridad y de que tú eres una oveja, un seguidor, que tú eres un esclavo, que tienes que obedecer, que tienes que temerles, sí, que tienes que obedecerles, que tienes que trabajar, que Enough. tienes que ser Enough. empleado de ellos y que no puedes aspirar a la riqueza y no puedes aspirar a la libertad. Y todos estos conceptos lo han introducido precisamente ellos, justo por eso, porque programan a la sociedad, llevan programando a la sociedad durante décadas, justamente para ponerlos en un estatus donde ellos puedan tener, siendo una minoría, puedan tener un control sobre una mayoría. Que, mira que, vaya, por ejemplo, cuando también Jesús habla de las vanas repeticiones, mucha gente malinterpreta, ¿no? Y habla de, pues no hacer, repetir oraciones, sino que será algo muy, muy espontáneo tuyo. Y que no se refiere a eso, se refiere realmente a que cuando estás haciendo lo que sea, repitiendo lo que estás repitiendo, que no lo hagas sin estar buscando esa conexión y esa compenetración, sin darle el sentido a lo que estás haciendo, sino que no lo hagas solo por hacer, sino que eso que estás haciendo, dale el sentido de propósito de lo que, o sea, busca entender por qué lo estás haciendo. Y aquí viene la siguiente pregunta a partir de esto. En esta repetición, a veces yo, por ejemplo, con mis hijos, los pongo a ver cosas, aunque sean muy densas para su edad, me refiero en cuanto al lenguaje, yo digo, no me importa, lo voy a exponer porque sé que algo en algún momento, algo se va a quedar en el subconsciente, algo va a venir en su momento. Y es aquí donde viene la pregunta. A veces podemos, en este caminar, podemos hacer cosas que no las entendemos a la primera, pero ese es el sentido de los ejercicios de repetición. O sea, hacer algo que aunque no lo entendas, pero si tenés el corazón y el deseo de decir, bueno, no lo entiendo, pero lo voy a hacer, es que realmente se va a encontrar este funcionamiento, porque la pregunta en específico es, ¿la programación neurolingüística tiene ese sentido de que aunque no entendas algo, en la repetición se va a lograr algo? Aunque no lo entendas. Por un lado, la repetición, pero es que aunque no lo repitas, a veces una declaración muy específica, con una emoción muy específica, en una circunstancia muy específica, puede quebrar algo que está estructurado o puede sanar algo que está herido, ¿no?
Entonces, esto también tiene su fórmula. Como digo, pues que el cuerpo, o sea, la mente funciona como una computadora. Si sabes cómo hacer la combinación correcta, es como un algoritmo matemático, como una fórmula matemática. Das con la combinación exacta. Es como, fíjate, como las predicaciones, ¿no? Empieza con una música, va subiendo el tono de la música, va creando una disposición en las personas, relaja su estado emocional, los pone a sentirse energizados y entonces después viene el orador y empieza a hablar. Bla, bla. Entonces hay un protocolo. Si ves el curso del coaching es igual. Empieza también con música, anima a la gente. Entonces predispone a las personas emocionalmente para que después tengan los oídos más atentos para escuchar. Mira los noticieros, cómo empiezan. Te ponen estas imágenes y ellos empiezan a jugar. Analiza que tienen un tono de voz. El noticiero tiene un tono de voz y a veces también, o en las películas, chin, 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 justo en la escena en la que te va a aparecer el fantasma detrás del espejo. Pero ya ves el tono que introduce, el de sonido, introduce justo el sonido boom, 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 que antes no estaba. 2 segundos antes no estaba. Justo cuando va a salirte el fantasma detrás del espejo, él sube el sonido para que el sonido te predisponga al siguiente fotograma, que es el que te va a producir el susto. Pero si no existiese eso y te pone una música melódica o electrónica o de rap, a lo mejor no te pegas el mismo susto. Entonces tiene que haber Sí, un ajuste de ciertas cosas para poner la mente en un estado recursos. de predisposición a que la información se integre, igual que un televisor. Un televisor, pues, no sé cómo lo hacen las pantallas ahora, pero los televisores de los años 90, 80, 90, emitían creo que unos 30 Hz, ¿sí? Que esas ondas, incluso los píxeles, que a nosotros nos parece que es pantalla blanca, pero en realidad es azul, ¿sí? Dentro de los píxeles, influyen en el estado vibracional porque tienen una resonancia específica, de modo que te predisponen a lo que después la imagen te va a presentar y los sonidos. Entonces, es una forma de programación fácil, ¿no? Ahora, mira qué interesante por dónde voy haciéndote estas preguntas, porque dijiste elementos que son los que voy a reutilizar para poder redireccionar lo que estoy tratando de llevar. Y es, por ejemplo, las emociones o de repente recursos que puedan generar una plataforma propicia para la recepción de un mensaje o la programación de algo o guardarla con el subconsciente. Ahora bien, voy a ver si puedo ser capaz de darme a entender lo que quisiera expresar. Y es que en, en este caminar, como estamos invadidos de tantas cuestiones negativas y de emociones negativas, de las cosas más difíciles que siempre te he dicho, o sea, siempre es más fácil manifestar lo negativo porque como nuestras emociones están más involucradas con lo negativo, ¿verdad? Con las cuestiones de la frustración, del enojo, de la ira, entonces es mucho más fácil manifestar, o sea, yo digo una cosa enojado y eso de que casi que se manifiesta en el instante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero tratar de llevarlo a una situación positiva de sanidad o de cambio de mentalidad, en riqueza, etcétera, estás luchando contra tu emoción y lo que estás viendo. Entonces, yo ahora, hasta ese 1, 2, 3 años, por mucho, es que entiendo el poder que hay en esto, en la repetición, en la declaración, pero antes no. ¿Y a dónde quiero ir con toda esta laraca que estoy tirándome en este momento? Y es que, aunque yo en este momento mis emociones estén convulsionadas sobre un particular, sobre un trabajo de programación que quisiera hacer, mis emociones están por la banana y lo que llaman feo, mi visualización de las cosas, mi intencionalidad de materializar eso está, mi deseo está, pero mi voluntad sobre generar una atmósfera, niños, una atmósfera positiva que pueda manifestarlo está por la 20, por la banana. El hecho de estar repitiendo insistentemente, podría, o sea, aunque yo en este momento mi mente está por la 20, pero yo me aferro y digo, ok, no puedo generar el sentimiento, mis emociones no llegan a ese nivel, pero yo voy a seguir repitiendo hasta lograr esa coherencia. ¿Es posible eso? Es parte de lo que también estos ejercicios hacen, que aunque tus emociones no estén en ese nivel, en esa coherencia de emoción versus declaración, no estén en ese nivel para poder manifestar un cambio, para poder manifestar algo,
es parte de la intencionalidad de la programación neurolingüística y de propósito de estos textos o este texto específicamente, de lograr que a través de la repetición, aunque tu mente no esté con tus emociones, tu voluntad y tus emociones no estén en una sola, lograr alinearlas. No sé si me di a entender. Sí, sí. Entonces, esa es una parte. Por ejemplo, ¿por qué tienes puesta una camisa de serpientes de coral? Porque nos quieres llevar hacia el lado oscuro a seguir a la serpiente. Correcto, lo interpretaste bien. Entonces, utilizamos, ¿no? esta programación constantemente y puede que tengas una información o datos intelectuales en el sentido del conocimiento, pero otra cosa es lo que Pablo llama el dominio propio, o sea, cómo gestionas, ¿sí? tus emociones. Y otra cosa muy distinta, ¿sí? Es la programación que tienes en tu subconsciente. Entonces, hay algunas personas que están un poco más de aquí, menos de aquí, un poco más de acá. Es como las variaciones, ¿no? En los niveles de sonido que a veces vemos en el ámbito digital, ¿no? Entonces, algunos tienen más de aquí, tienen menos de aquí. La cuestión es que la programación te ayuda, sí, en este caso, una información te va a ayudar con la parte intelectual y la programación te va a ayudar con la parte subconsciente, que es la que está conectada con las emociones y con todo el paradigma de lo que son tus creencias, tus ideas o lo que es la percepción que tienes sobre el mundo, es decir, sobre el universo, sobre la realidad, sobre lo existente, ¿no? Sobre lo que definimos. Que, por ejemplo, hay conceptos, diría, que también los puedes matizar y nos ha pasado muchas veces cuando repetimos ciertas frases como la introducción del curso de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es una de mis frases favoritas, porque en eso se remite todo. La cuestión es porque ya uno entiende, por ejemplo, en mi caso yo entiendo de qué se está tratando. Entonces, cuando ya tienes ciertos elementos, ya has comprendido ciertas cosas, todo lo demás es como agregados una repetición de lo mismo. Y bueno, puede que ya lo sepas intelectualmente, pero cuando sigues jugando a la repetición es porque eres consciente de que el subconsciente necesita permanentemente mantenerse ahí, más que todo si día a día estamos siendo bombardeados con información contraria, ¿no? Entonces se nos programa por un lado y entonces es ahí cuando dices, ay, dudo sobre esto y me siento aquello porque nuestro estilo de vida no está basado en el camino hacia la luz, está basado en preocupaciones sobre esto, la cocina, lavar la ropa, recoger a los niños, pasar tiempo con los niños. Ahora que sigue una película, ahora es la hora de comer, ahora es la hora de la ducha, ahora es no sé qué, ahora hay que ir a la autopista. Esas cosas no tienen nada que ver con la disciplina que estamos llevando hacia el camino, hacia allá, hacia arriba. Entonces, en esas circunstancias, la mente va a tirar del subconsciente. ¿Qué es lo que hay en la base de datos? Entonces, de ahí es de lo que saca. De manera que cuanto más programas el subconsciente a deshacer programas anteriores, el resto de cosas simplemente lo que van a hacer es acoplarse. Ahora, cuando voy en la carretera, ahora tu percepción de las cosas va a ser distinto porque te vas acostumbrando, es decir, te vas programando, te vas sugestionando, pero hacia lo que sabes que te beneficia. Bien, entonces, es un buen ejemplo. Lo mismo que puede ser cuando estás escuchando audiolibros o estás escuchando ciertas informaciones o estás haciendo ciertos ejercicios de otras cosas, ¿no? Entonces, tú mismo estás ejercitándote, el deportista, el cantante, el bailarín, todos están ejercitando ciertas áreas del cerebro. El que está con las matemáticas, que está escribiendo, que está leyendo, está ejercitando otra parte del cerebro. Entonces, todas estas disciplinas van ayudando en el trabajo de llevar la mente hacia un nivel de ascenso, considerando que también el cuerpo necesita estar en condiciones adecuadas, ¿sí? Por tanto, entre una cosa y la otra está el cerebro, y el cerebro también necesita una información adecuada. Por tanto, la vida en sí es una disciplina y tiene tanto que ver toda la cuestión de la programación en todos los niveles, ¿no? Esa es la palabra, la frase que usa mucho el libro, disciplina, disciplina. O sea, refuerza bastante la cuestión de la disciplina. Y como tú también, de alguna u otra manera, no sé si estoy equivocado, pero cuando hablabas también de la creación de discípulos, o estoy equivocado, pero también tiene una relación con la palabra disciplina. Mm, claro. Sí, bien. Entonces, Que o a sea, eso se refiere. Cuando dice hacer discípulos, lo he escuchado decir pocas veces dentro de la cristiandad. Recordar esa enseñanza última, bueno,
en última, entre comillas, ¿sí? O oficial, digamos, de Yeshua a sus seguidores, a sus discípulos. Y normalmente no escuchas a nadie hablarte de eso. Lo que hablan es de evangelizar, llevar gente a la iglesia, por lo menos dentro de todo este concepto de los mormones, los adventistas, los protestantes, etcétera. ¿Sí? Y ellos lo que hacen es reclutar personas para que escuchen a X individuo y se mantengan yendo a ese lugar y sean parte de ese clan. Pero lo que es la parte de la disciplina, en realidad no está muy conectado con eso. Cuando dice hacer discípulos, ¿y discípulos de qué? Porque la palabra misma te está hablando de una disciplina. Y ahí está la parte más importante. Disciplina, ¿para qué? Y aquí nosotros, 2000 años después, podemos encontrar que la cuestión de la disciplina tiene una amplitud mucho más grande que simplemente remitirse al concepto de la religión paulina, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que en todas las áreas en el que esté relacionada la mente, uno puede llevar a cabo disciplina, como digo, cosas que tienen que ver con el hemisferio izquierdo, EVA, ¿sí? Em, o sea, me refiero en el sentido mental, sí, pero del cerebro sería el hemisferio derecho. Entonces, del cerebro, el hemisferio derecho es EVA, que es creatividad. ¿Cómo vas a disciplinar la parte del cerebro, de esa parte? Porque si activas la parte orgánica, tu cuerpo está utilizando la parte orgánica. Perdón, tu ser está utilizando la parte orgánica. Por tanto, si activa la parte orgánica, influye en la parte mental. Sí, es igual que si te bebes no sé cuántas cosas, cuánta cantidad de alcohol, tú puede que tu mente está en un nivel, pero al estar trabajando con el cuerpo, si el cuerpo tiene X cantidad de alcohol en la sangre, tú puedes decir, no, ahora quiero hacer esto y ahora quiero saltar y ahora voy a caminar en línea recta, pero no vas a poder, te vas a caer. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿sí? Funciona con una vibración, funciona con unos parámetros, ¿no? Una química. Entonces, hay que tratar también de conectarlo. Lo mismo entonces en el cerebro. ¿Cómo desarrolla la parte del cerebro derecho, ¿no? Lo que es Eva? ¿Cómo desarrolla la parte del cerebro izquierdo, que es Adán? Que es la parte de los datos, ¿sí? La lectura, la escritura, más que todo las cuestiones gramaticales, tiene que ver las cuestiones de las matemáticas, las cuestiones de las formas geométricas, todas estas cosas, y la analítica, la lógica, lo que son los debates, ¿sí? Las discusiones, todas estas cuestiones del raciocinio, la retórica. Ahí es donde se desarrolla toda esta parte. Y ahí es donde muchos judaicos están digamos que exagerados, tienen como eso sobredesarrollado y la otra parte ni siquiera lo tocan. Eso es lo que también se trata de hacer en el sistema educativo. Se trata de subir demasiado peso, entonces se descompensa la balanza después de la primaria cuando llegas a la secundaria, porque se empieza a desaparecer cuestiones elementales importantes como la astronomía, que ayuda a conectar ambos hemisferios, la música, la composición musical, el canto, la danza, que son la pintura, que son esenciales para el desarrollo del sistema intuitivo. Bien, como en la antigüedad se desarrollan ambos temas. Entonces, eso también te conecta con la parte de la intuición, porque la parte del desarrollo de los talentos, ¿sí? Como digo, todo lo relacionado con la música y la danza, y el canto, lo que está relacionado con la pintura, lo que está relacionado con estas artes, ¿sí? Ayuda al desarrollo de la parte intuitiva. Entonces, si no conecta la parte intuitiva, los datos en sí, sin la parte intuitiva es como la letra sin espíritu. Por eso, nuestro cuerpo es un universo que también refleja lo que la mente necesita en su proceso de desarrollo. Y la programación es lo mismo. Hay una información que está más guardada, que está estructurada, y a través de ciertas cosas que empezamos a hacer, hábitos, y, comportamientos, palabras y demás, lo que hace es empezar a reestructurar todo, ¿sí? Y en ese proceso conseguimos una evolución, digamos, como Ok. individuos. Y la conciencia también empieza a vibrar a mayor nivel. Ok, vamos a ver si esta sería la última pregunta. Eh, porque, mm, bueno, ayúdame Espíritu Santo a estructurarla. Voy a hacer el preámbulo. De las cosas que el ser humano, voy a tratar de generalizarlas, ¿no? Y hacerlas como las raíces o las madres. De las cosas que el ser humano más sufre, lucha en la vida diaria es por la parte de la economía, la salud, las relaciones, ¿sí? Y en este caso las relaciones, pues, con sus hijos, con
sus parejas. Entonces es como que son los conflictos constantes de la vida del ser humano. Eh, y parte de los sueños, tener una estabilidad económica, una casa o techo digno, acceder a comodidades, eh, tener una familia donde pues puedan desarrollarse de la mejor manera, una vida saludable, son como las cosas que todo el mundo desea en la vida, ¿no? Todo el mundo, por muy, por muy oscuro que un ser humano sea, es lo que desea, ¿sí? Salud, riqueza, estabilidad, bueno, igual, familia, ¿no? Etcétera. Pero digamos que alguien promedio sano es lo que quiere, ¿no? Hijos sanos, vida sana, etcétera. Eh, el texto, y aquí es donde voy a ver cómo genero la pregunta, tanto el texto de ejercicios como el texto también de contenido, hablamos que en esencia lo que quiere es aterrizarte en las cosas esenciales. Pero todo un mundo viene programado a eso, ¿no? A que obtener eso es obtener realmente el clímax de vivir en esta vida. ¿Cómo plantear la pregunta? El texto únicamente y el libro de ejercicios se centra únicamente en la parte, por decirlo así, de aterrizarte en la esencia de las cosas, en que entendas lo esencial para que puedas manifestar lo que como seres humanos en la experiencia venimos a tener, porque lo que acabo de mencionar no es una cuestión, llamémosle que es banal completamente, porque si no, ¿cuál es el sentido de la experiencia? Si aquí lo que venimos es a multiplicarnos, tanto en generaciones, o sea, en hijos, en familia, también en manifestar dones y talentos, también en manifestar riquezas, también en el poder de crear, porque es intrínseco, la riqueza es algo intrínseco de un ser que se encuentra con su divinidad. Entonces, es como, digamos que el texto es como resumir lo que la frase dice, buscar primeramente el reino de Dios, o sea, buscar primeramente lo esencial y cuando se encuentra lo esencial es que se manifiestan las añadiduras, que es lo que estoy hablando, ¿no? O, eh, o el texto también propiamente desarrolla estas áreas en específica, riqueza, salud, o solo es como que te da las herramientas para que lo demás se manifieste como una añadidura. No sé si me doy a entender. O te replanteo, o crees que captaste. Si lo quieres replantear, ¿Lo replanteo? sí. Ok, entonces la pregunta es, ¿el texto únicamente te trabaja a partir de que entiendes la esencia real de la rectificación de la mente? ¿O también dentro de los ejercicios vienen ejercicios que te van a ayudar a aterrizar, por ejemplo, la parte de la salud, la parte de las relaciones, la parte o solo es entender de una manera... No, trabaja la base, trabaja la base Ahí está, hoy de ya me lo captaste, que adelante. es la diferencia entre la mente recta y el ego. Eso es lo que te va a estar explicando. O sea, toda esta cuestión es psicología, como estábamos mencionando, psicología que se entiende mucho mejor cuando uno ha analizado los trabajos de Carl Jung o, bueno, o también parte de Freud. Porque vas entendiendo cómo funciona la mente, cómo funcionan sus arquetipos. Y no solamente estamos hablando de programación neurolingüística, estamos también hablando de una explicación permanente, igual que como vemos muchas veces en otras citas, en la Biblia también se ve en muchas partes, lo que pasa es que la Biblia es como una cuestión mucho más variada, tiene diferentes formas literarias, ¿sí? Y aquí, sin embargo, sigue una línea literaria, ¿no? O sea, sí, supongo que se dice así, un esquema literario. Entonces te está hablando de psicología. Y eso es lo que va a estar hablando. Por eso va a mencionar muchísimas veces la mente recta o la mente de Cristo, que es la mente del Espíritu Santo. Y después te va a hablar del ego. ¿Sí? Pero si previamente uno no entiende qué quiere decir el ego dentro del ámbito de la psicología, no vas a comprender exactamente cuál es el punto con el asunto del ego, porque parece que estuviese sometiendo otras cuestiones. ¿Por qué? Porque en otras formas literarias, digamos,
Si hablases del ego, uno podría decir sí, pero hay otros aspectos negativos, no solamente el ego. Pero cuando nos remitimos a la filosofía, ahí entendemos que en realidad todas las cosas se remiten al ego y todo se origina en el ego. Por eso la cuestión aquí es el dualismo. Y lo que trata el curso es precisamente de desligar el concepto del dualismo en todos los niveles y hacer ver que en realidad la percepción de nuestra mente en este universo y la propia existencia de este universo tiene que ver primeramente con el ego. Y todo se remite al ego. Es como así haber construido un edificio y venirte a enterar que varios de los cimientos, ¿sí?, eran de un elemento que es precisamente el problema del que el edificio siempre está temblando, ¿no? Por decirte algo. ¿Qué vas a hacer? Destruir todo el edificio, ¿sí? Entonces, puedes encontrar una manera Perdón, de sí quedó claro, perdón. Ajá. progresivamente bajar al basement, al sótano, e empezar a sustituir la estructura, de manera que no tengas que destruir todo el edificio. Y eso te puede tomar diferentes vidas, siempre y cuando sepas y seas consciente de que hay el problema. Si no existe el problema, vas a vivir vida tras vida en suposiciones, religiones, creencias, sectas y demás, buscando y tratando de analizar por qué el edificio tambalea. Cuando ya Ok, empiezas a conocer ahora, estos ujú. elementos que explica, por ejemplo, el curso, o sea, el curso es el más importante, pero hay otros que, bueno, cuyas bases, aunque no sean tan perfectas como el curso, van por ahí, como es el budismo, como es el taoísmo, el gnosticismo original, no el de hoy día, Sí, no ¿sí? la vulgaridad de hoy. Tiene- o el verdadero cristianismo, ¿sí?, la que Jesús realmente quería enseñar desde el principio. Ahí donde te das cuenta de que hay unos preceptos que te van a ir ayudando. Si los conoces, es lógico, no vas a tener que estar repitiendo escuela. Entonces vas a centrar tu encarnación, tu tiempo, me refiero, a disciplinarte de modo que no tengas que estar repitiendo curso y que no tengas que seguir sufriendo los reveses, por así decirlo, de la ilusión. Porque eso es al final de lo que se trata. La ilusión es todo este sueño en el que estamos viviendo, todas estas imágenes, conceptos, sonidos, bla, 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 ¿sí? De la Matrix, lo que algunos llaman la Matrix, ¿sí? Sino que ya empiezas tú a entender por qué esto funciona y ahora voy a disciplinarme para que la vida sea el resultado de lo que yo en realidad quisiera. Esto Y es todo, esa, todo ahí, se remite, todos los grandes misterios de la vida se remiten a lo mismo. y ahí es ahí donde entro, porque lo casaste muy bien. La cuestión entonces es este tipo de ayudas como, como un curso de milagros, y en este caso el libro de ejercicios, nos van a aterrizar en, o sea, no es, a ver, porque la cuestión es mucha gente que solo quiere irse a las añadiduras, ¿no? Y la cuestión es, ok, te vamos a dar a que entendas qué es lo esencial para que entonces, entendiendo lo esencial, las demás cosas que quieres alcanzar estén sustentadas en lo esencial. No solo es como la cristiandad hoy en día trabaja, que quiere nada más alcanzar las cosas sin haber entendido lo esencial primero, porque entendiendo lo esencial primero, entonces es eso lo que le va a dar sentido a las otras cosas. Es eso lo que te va a ayudar a salir del desapego de las otras cosas, que como ser divino vas a desarrollarte en la experiencia humana. ¿Me di a entender? Mm. ¿Sí? ¿Sí me di a Sí, entender? sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, creo que queda claro en ese particular. No es que el libro te va a decir cómo vas a tener tu esposa, cómo vas a tener tus hijos, cómo vas a tener que tu empresa siga adelante, cómo vas a... Te va a dar los sustentos esenciales, el fundamento esencial para que entiendas realmente la, la esencia de tu razón de ser, existir, la rectificación de esa esencia, para que entonces lo demás puedas, si es tu anhelo, si es tu deseo, como te dices, puedas trabajarlo en la plenitud, casado en los principios y en la esencia de Claro. Dios. Lo que hace es darte una información técnica que no te da el budismo. Lo que hace es explicarte en el tiempo moderno lo que Yeshua, Jesús, quiso explicar hace 2000 años y no podía porque no había un bagaje intelectual para entenderle y porque había una cultura muy religiosa. Y trata de explicarte en términos de psicología lo que los gnósticos antiguos entendían a través de metáforas, ¿no? Entonces, mucha información ya existía hace mucho tiempo, pero no había una capacidad de asimilación. Entonces, ahora, digamos que para quienes van educando su mente, hay una capacidad
perdón, hay una capacidad de asimilación, y ahí es donde ya es productivo el análisis, y es las cosas que te explicaban desde el principio, incluso muchas veces sí, con metáforas, con símbolos, que es qué es el universo, qué estamos haciendo aquí y por qué las cosas ocurren. Básicamente todo eso. Entonces, cuando te remites a entenderlo, te lo tienes que explicar de mil maneras, porque a veces también ocurre con cierta literatura, como son los libros, muchos libros de la Biblia. Te lo cuentan de una manera, te lo cuentan de otra, pero al final todas esas metáforas, todos estos símbolos, todos estos sueños, todas esas visiones, todas esas ejemplificaciones y salmos y etcétera y proverbios, se están refiriendo siempre a lo mismo, pero te lo ponen de diferentes ángulos para conseguir a un nuevo enfoque para la mente. Es como cuando estás haciendo entrenamiento físico, cuando estás practicando un deporte, cuando estás haciendo ensayos con música. O sea, cuando estás tratando de evolucionar, no sigues el mismo esquema siempre, porque hay un momento que se produce un desgaste. Necesitas buscar nuevas alternativas, nuevas ideas, nuevas formas de entrenar, nuevos ejercicios, sí, nuevas ideas, una nueva inspiración. Y a veces tienes Nuevas que aristas, variar, nuevas perspectivas. claro. ¿Por qué? Porque es que la mente se adapta rápido. Entonces ya se produce una, ¿cómo se dice? Una comodidad. Entonces ya el músculo deja de crecer, el músculo cerebral deja de crecer, el músculo del cuerpo deja de crecer, dejas de evolucionar en el momento en que ya se crea una adaptación. Entonces tienes que ser de la parte adaptativa para producir un cambio y una mejora. Por tanto, tienes que empezar a buscar diferentes enfoques, y esto ocurre con la literatura. Por eso podía remitirse toda la Biblia a ama a tu prójimo como a ti mismo, o el curso, como dice, nada irreal puede ser amenazado porque nada real existe. Eso es la pura verdad, no necesitas más. Entonces, ¿para qué necesitamos tantos libros? Porque es un ejercicio para que a la mente, de diferentes formas, con diferentes figuras, con diferentes, o sea, diferentes historias, diferentes conceptos, vayas introduciendo lo mismo, porque al final todo se remite a lo mismo, todo es exactamente lo mismo, una única cosa, ¿sí? Que el universo no es real. Entonces, para llegar a eso y explicarlo desde todos los ángulos posibles, te van a contar 1.000 millones de historias. Pero cuando las analizas, dicen, pues, pero es que esta historia es lo mismo que esto. ¿Qué es lo que están buscando los budistas, los taoístas, los no sé qué tal? Dice, pues están buscando lo mismo. Pero ¿por qué lo que dicen suena diferente en ciertas palabras o conceptos, o tienen unas disciplinas distintas? Pues que es que ahí donde está la cuestión, que tienes que trabajar con la mente de diferentes puntos, porque hay muchas cosas que abarcar para que integres esa información, y porque vas a estar en un proceso de análisis y de disciplina sobre todo esto, ¿no? Entonces, de ahí tanta palabrería cuando en realidad la verdad es una. Así es. Bueno, y vamos a dejar, para no entrar en palabrería, el programa hasta aquí el día de hoy, y que quede pues nutritivo esta exposición. Ya la próxima semana vamos a hablar del libro de maestro. Voy a darme tiempo también de conocer un poquito más de manera general, para tener una idea y desarrollarlo con Frederick también, lo que trata el libro de maestro, para ya entonces posterior a esto entrar en materia con el libro de contenido y bueno, las cosas que vamos a conocer un poquito mejor de un curso de milagros. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente. Bendiciones. Hasta próxima semana. Chao. Ve oculta. Ve oculta.